Vamos a dibujar una esfera que pasa por los vértices de un tetraedro. Vamos a hacer un tetraedro irregular. Entonces cogemos una polilínea con AutoCAD, marcamos un punto, pulsamos en F8 para hacer esta línea vertical. Así ya nos ahorramos un poco del cálculo y ahora cerramos esto. C, Enter. Bueno, ya tenemos una polilínea que va a ser la base del poliedro y ahora cogemos una línea y, por ejemplo, hacemos que tenga esta forma. Como vemos, es un poliedro que es irregular, tiene todas las caras, va a tener todas las caras distintas. Como vemos ahí, los tres triángulos que lo conforman son distintos. Y ahora hacemos el alzado. Para ello dibujamos una línea horizontal pulsando en F8. Y ahora proyectamos este punto, proyectamos este punto y proyectamos este punto. Con lo cual ya podemos trazar, vamos a eliminar estas dos líneas. Ya podemos trazar el alzado de la figura. Vamos a coger estas tres líneas y darle un tono más tenue, un amarillo, por ejemplo. Bueno, y para concluir hacemos, como decíamos, el alzado. Entonces cogemos, prolongamos la línea del vértice, por ejemplo, hasta aquí. Hacemos otra línea hasta aquí. Y por último hacemos esta línea de aquí a aquí. Con lo cual ya tenemos ahí, vamos a colocar la altura en otro color. Ya tenemos la figura. Primero lo vamos a hacer en 2 dimensiones, o mejor en 3 dimensiones y luego en 2, porque así se ve más fácilmente. Entonces copiamos toda la figura y la convertimos en forma en 3D. Para convertirla en 3D giramos este alzado. Entonces en 3 dimensiones gira 3D, pinchamos en este alzado, Enter, cogemos 2 puntos para el eje de giro, un punto y otro, y lo giramos 90 grados. Ahora nos ponemos en perspectiva y vemos que ahí ya tenemos la figura que trasladaremos a este punto. Entonces desplazamos y cogemos este punto final y lo colocamos aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí la figura constituida por el vértice y los 3 puntos de la base. Para concluir, vamos a hacerlo en otro color. Dibujamos entonces una línea que venga de este vértice a este y de este vértice a este. A ver, aquí lo cogimos mal, el último punto. Repetimos de este vértice final a este vértice final. Bueno, ahora sí que lo tenemos ahí en el extremo y tenemos ya la figura. Incluso tenemos la línea del máxima pendiente del plano formado por estas dos líneas azules. Bueno, una vez que tenemos esto, ahora para construir la figura lo que haremos será, consideremos este triángulo, el de 2 aristas azules, pues 3 puntos que tienen sus vértices por donde va a pasar una circunferencia. Entonces en esa circunferencia haremos la perpendicular por el centro.
al plano de la circunferencia. Haremos lo mismo con otro triángulo, por ejemplo este de la base, y la intersección de esas dos perpendiculares por el centro nos dará el centro de la esfera que pasa por los 4 puntos. Entonces necesitamos dibujar sobre este plano de las 3 líneas estas, necesitamos dibujar una circunferencia. Entonces venimos a, como no va a dibujar la circunferencia porque la circunferencia la dibuja en el plano, aunque le coja este punto, no la dibuja ahí, entonces vamos a dibujar en este plano de la siguiente forma. Venimos aquí a los ejes cartesianos, a cara, o mejor aquí, ya que cara todavía no hay, a 3 puntos. Entonces marcamos un punto, marcamos otro punto y marcamos el tercer punto. Ahora ya nos colocó, como vemos, los ejes cartesianos sobre la cara triangular, con lo cual puedo venir a dibujo, círculo y 3 puntos. Entonces cojo este punto, cojo este y cojo este. Ya tengo ahí la circunferencia, que lo puedo ver bajo otro punto de vista. Bueno, ahora se trata de hacer una perpendicular por el punto medio. Antes de nada guardamos esto, porque a veces se interrumpe el programa. Entonces ponemos esfera por 4 puntos, que serían los vértices del tetraedro. Entonces se trata de dibujar aquí una figura que tenga ahí la línea vertical. Entonces hacemos por ejemplo, un rectángulo. Marcamos aquí un punto de la circunferencia. De esta manera nos marca el centro. Vale, con lo cual ya ahora sí hacemos un prisma teniendo como base este rectángulo. En realidad esa es una línea perpendicular, que era lo que queríamos hacer. Por lo tanto ya podemos hacer una línea perpendicular que pase, por ejemplo, por este punto y por este. Y ahora nos sobra el prisma y nos sobra el rectángulo, con lo cual seleccionamos el prisma, seleccionamos el rectángulo y efectivamente esa es una línea que es perpendicular a esa circunferencia que contiene a los 3 puntos, como vemos ahí. Bueno, haremos lo mismo con otra cara, puede ser una lateral o puede ser la de abajo. Cogemos mismamente la de abajo, entonces vamos a coger esos 3 puntos para el nuevo plano, o también ponemos el universal, porque el sistema universal ya coloca los ejes coincidentes con el plano de la base. Entonces ya podemos hacer una circunferencia que pase por esos 3 puntos y no hace falta coger unos ejes cartesianos. Entonces círculo, 3 puntos, cogemos primer punto, segundo punto y tercer punto. Bueno, ya tenemos entonces otra circunferencia. Tenemos ya las dos circunferencias y hemos hecho la perpendicular por el centro de una, como vemos ahí. Ahora hacemos por el centro de la circunferencia otra perpendicular. Bueno, antes de nada vemos la figura en planta. Y aquí parece que hay algo raro. A ver. En realidad la proyección en planta del vértice del tetraedro debería coincidir con esa línea que tenemos ahí. Entonces no la cogimos bien,
Entonces lo que vamos a hacer para no, pero ya llevamos hecho parte del ejercicio, lo que vamos a hacer es dibujar la planta bajo la proyección de este punto. Entonces dibujamos, por ejemplo, en color negro, vamos a dibujar una línea que venga desde este punto hasta este, desde este punto hasta este, y desde este punto hasta este. Con lo cual nos acercamos y eliminamos estos tres. Ya habíamos puesto este vértice en su proyección horizontal más hacia aquí, pero al final cogimos directamente esta cara con la línea vertical que pasa por el vértice superior aquí. Entonces, bueno, vamos a hacer que esto sea ortogonal a esto, que no tendría por qué, pero lo vamos a hacer para no repetir lo de la circunferencia espacial, que es lo que más tiempo tarda en hacerse. Entonces, eliminamos estas tres líneas y nos sometemos a estas nuevas tres líneas. Entonces copiamos y copiamos esto de aquí. Las tres líneas son las que nos interesan. Cogemos aquí el vértice y traemos aquí la figura. No nos interesa la configuración espacial aquí, ya que estamos trabajando en el plano. Entonces quitaremos todo lo que es espacial y estas dos líneas también. Incluso esta circunferencia tampoco es necesaria aquí, ni esta línea, tampoco esta línea. Bueno, pues tenemos ahí, como vemos, la planta de la figura, que ahora sí que se corresponde con esta, ya que el vértice no pasaba por su proyección ortogonal sobre el plano horizontal, ¿no? Vale. Bueno, pues una vez que tenemos esto, pues ahora lo que habrá que hacer es coger un rectángulo que tenga, por ejemplo, aquí un vértice, y ahora podemos extruir este rectángulo o hacer un prisma con esos mismos puntos, de manera que ahora hacemos una línea ortogonal que pase por dos puntos del prisma de esa ortogonal, o sea, por esa arista. Entonces podemos eliminar el prisma, podemos eliminar el rectángulo y necesariamente las dos ortogonales se cortan en un punto. ¿Por qué? Porque las dos circunferencias pasan por dos puntos de este triángulo, ¿no? Eso quiere decir que si giramos podremos ver que las dos líneas son necesariamente coplanarias, que era lo que queríamos construir, y esas dos líneas definen el centro de la esfera, con lo cual ya puedo trazar la esfera que tiene por centro ese punto. Y si hago la esfera que tiene por centro ese punto y tiene por radio hasta este vértice, por ejemplo, pues ya tendré la figura construida. Entonces aquí cojo este centro y cojo este radio y ahí tengo ya la esfera que pasa por los vértices de la figura. Ahí la tengo, ¿no? Vamos a darle otro color, porque así nos marca las circunferencias, las dos circunferencias que definen en sus perpendiculares por los centros el centro de esa misma esfera, ¿no? Y como vemos son
contiene también a los vértices del tetraedro irregular. Bueno, una vez que tenemos esto, lo ponemos en modo alámbrico otra vez y le damos a la esfera un color para que se vea un poco mejor en rojo. Bueno, pues ahí vemos ya cómo efectivamente la esfera pasa por esos vértices y era lo que queríamos conseguir. Podemos definir con más líneas la esfera, entonces escribimos isolines y en vez de 6 o 4, que es lo que trae por defecto, escribimos por ejemplo 30. Enter. Entonces ahora escribimos regen, que es regenerar. Enter. Y ahí vemos ya cómo efectivamente la esfera pasa por los vértices del tetraedro. Podremos poner así de manera que esos puntos pasen por el contorno de la esfera y observamos que efectivamente el tetraedro incide sus puntos en puntos de la esfera. Bueno, pues esto, una cosa es hacerlo en el espacio, con su fundamento espacial, y otra cosa ya es representarlo en sistema diédrico. Para que no haya tanta línea, escribimos isolines. Vamos entonces a escribir isolines, que es la variable que controla el número de esas generatrices, y en vez de, vamos a colocar por ejemplo 20. Entonces escribimos regen y ahora queda definido por ese conjunto de meridianos y paralelos que definen la esfera que pasa por esos 4 puntos, y podemos siempre hacer coincidir un vértice con el contorno para verificar que efectivamente los 4 puntos del tetraedro pasan por la esfera. Bueno, una vez que tenemos esto, le damos a salir, botón derecho salir y archivo guardar. Y ahora vamos a hacerlo en sistema diédrico. Vamos a eliminar esta línea es la ortogonal, la vamos a dejar ahí, es la ortogonal a ese plano. Lo que podemos hacer es trasladar, desplazar esto de aquí para que no se solape con la figura en sistema diédrico. Bueno, pues ahora se trata de hacer lo mismo, pero aquí ya sabemos que aquí trabajamos con 2 proyecciones, ¿no? Entonces ya podemos dibujar la circunferencia. Entonces vamos a dibujo, círculo, 3 puntos, marcamos primero, segundo y tercero, con lo cual ya tenemos esto en el plano. Ahora hacemos una línea que vaya desde un punto hasta el centro. Y por último habrá que hacer la vertical por ese punto, ¿no? Bueno, pues la vertical por ese punto realmente será una línea que viene por aquí y que en el plano vertical es una línea vertical, como ya sabemos por diédrico, o sea que será esta línea. Y ahora tenemos que hacer una circunferencia que pase por estos 3 puntos. Para ello abatimos el triángulo. Entonces prolongamos esta línea y hacemos un abatimiento. Entonces escribo A, que es arco, centro, C, enter, y marco entonces el centro que viene desde este punto hasta este de aquí. Bueno, el abatimiento de ese triángulo entonces será, este vértice viene a parar sobre hacemos sobre este vértice la horizontal y por este punto una vertical, y ya tengo el triángulo abatido. No tengo más que unir, vamos a hacerlo en otro color, este vértice con estos 2 puntos, y ese es el abatimiento de esa cara triangular.
con lo cual ya puedo hacer la circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Dibujo, ahora vengo a círculo, vengo a 3 puntos y marco primer punto, segundo y tercero. Recordamos que en geometría, para hacer una circunferencia que pasa por 3 puntos, pues deberemos hacer 2 cuerdas, por ejemplo esta y esta de la circunferencia, hacer sus mediatrices, y la intersección de las mediatrices es el centro de la circunferencia, cuyo radio será desde ese punto hasta este punto, por ejemplo. Entonces ya tenemos la circunferencia, y ahora cogemos el punto central de la circunferencia, que es este, y ahora hay que desabatirlo. Entonces, para desabatirlo, cogeremos este punto, lo traemos aquí, y ahora hacemos el arco. Entonces el arco viene por aquí y ya tenemos el desabatimiento. El punto caerá en la perpendicular, o sea que caerá sobre esta línea, y como vemos, su posición exacta nos la da aquí el alzado. O sea que ahora ya sabemos que en planta ese punto es este, ¿no? Este que queda aquí en la intersección de las dos líneas, ¿no? Bueno, pues si ahora hacemos una perpendicular, pues tenemos que esa perpendicular lo será a esta línea y pasará por este punto. Entonces desplazamos esa perpendicular de Enter, traemos esa perpendicular a este punto de intersección, nos acercamos y vemos si hemos acertado. No solo no hemos acertado, sino que esta línea la pusimos mal. Entonces vamos a bajar por el arco, que sería la línea de abajo. Vamos a bajar la vertical. Entonces cogemos una línea que venga desde este punto, no detecta ahí el punto de intersección. Entonces lo que sí, tampoco va a detectar, ahora si pinchamos aquí, el punto de intersección. Bueno, esto sería una imprecisión menos de 1/10 de milímetro. Lo digo para no tener que hacer ahora otro arco, ¿no? Que podríamos hacerlo, pues por ejemplo A, C, y vendríamos desde este punto hasta este y lo traeríamos aquí. Con lo cual borraríamos la circunferencia, y ahora, una vez que tenemos esto, aunque lo hicimos al revés, hacia el otro lado es lo mismo, y ahora sí que podríamos acercarnos con el zoom ventana y desplazar de Enter, traer esta recta exactamente a este punto. Y ahora sí que milimétricamente tenemos ya localizado el punto, con lo cual basta con bajar aquí una vertical. Bueno, tenemos ya la proyección de este punto, y en la intersección con esta línea nos da el punto, y la intersección de esta perpendicular con esta otra pues nos dará ya la solución. Entonces copiamos esta línea, por ejemplo este punto lo colocamos aquí, y ya teníamos que la perpendicular era esta línea y esta perpendicular es esta, por lo tanto la intersección de las dos es esta. En consecuencia, la esfera tendrá por centro la intersección de las dos, ¿no? Vamos a verificar que eso es cierto. Por último, construiremos la circunferencia, que será el contorno de la esfera en planta y alzado, pero ojo que sabemos que este es el centro, la intersección de una ortogonal a la circunferencia por el punto central y de la otra ortogonal por el punto central, que es esta línea. O sea que las dos líneas que van a definir el centro pues son esta, la vamos a poner por ejemplo en verde, y es también esta línea que pondremos también en color verde. Ese es el centro de la esfera, la intersección de esas dos líneas, pero el radio de la esfera no lo tenemos en el alzado en verdadera magnitud, ni en planta tampoco. Entonces necesitamos tenerlo en
verdadera medida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si nos fijamos, esta circunferencia azul, que está en verdadera forma, ¿no? La roja está batida, no nos vale, pero el azul directamente nos vale. Lo que tendremos que hacer es, por ejemplo, proyectar este punto, la intersección de la línea esta horizontal con la circunferencia, proyectamos ese punto y ahora sabemos que este sí que es un punto de la esfera, ¿no? Vale, con lo cual ya podemos decir que la esfera es tal que tiene por centro este punto y por radio este de aquí, y esta es la esfera que contiene a este tetraedro regular, ¿no? Y lo mismo, bueno, esta es la esfera, es la circunferencia que es proyección de la esfera en alzado, ¿no? Y si hacemos otra que tiene por centro este punto con el mismo radio, pues tendremos ahí la esfera que pasa por los 4 puntos de la figura. Y para verificar que es cierto, podemos hacer una esfera. Y como esto tiene la misma dimensión que este de aquí, podemos hacer que coincidan. Entonces vamos a dibujar una esfera en otro color, por ejemplo en azul, y verificar que efectivamente está bien resuelto el ejercicio. Venimos aquí, cogemos este radio hasta este punto y ahí tenemos ya la esfera, que tiene que ser idéntica en tamaño a esta, y para ello lo que vamos a hacer es superponerla. Entonces la copiamos, traemos el centro de la esfera, que es este, y lo traemos al centro de esta esfera. Y ahí vemos que efectivamente las dos tienen el mismo tamaño, ¿no? Bueno, pues esa es la solución al ejercicio. Y como vemos lo pudimos construir en 3D. Le damos a guardar y lo podemos ver en movimiento para ver que efectivamente las dos esferas son coincidentes y efectivamente pasan por los vértices del tetraedro irregular, ¿no? Vamos a colocarnos otra vez en planta y vamos a eliminar la esfera, ya que interfiere en el dibujo en sistema diédrico. Bueno, pues esta será la solución al sistema diédrico. Recordamos que simplemente hubo que hacer las dos circunferencias que pasan por dos caras triangulares del tetraedro y hacer por los centros de las circunferencias las perpendiculares. En este caso tuvimos que hacer el abatimiento de esta cara triangular y luego hicimos la perpendicular, ahí se ve bien en el alzado. Y ya para concluir, la intersección en el alzado nos da la verdadera proyección de esas dos líneas donde se ve la intersección claramente, ¿no? Aquí, bueno, también se ve la intersección de esta línea y este punto, o sea, la intersección de esa línea y un radio que hicimos aquí, ¿no? Pero bueno, aquí se ve más claramente. Y por último, sabíamos que la circunferencia que pasaba por el triángulo base, o sea, esta azul, estaba en verdadera forma. Entonces el plano meridiano que pasa por el centro detecta aquí un punto que nos define al proyectarlo aquí el radio real, que será este que vamos a marcar aquí, desde este punto hasta aquí. Y ese es el, a ver si cogimos bien, sí, ese es el centro de la esfera y este es el radio de la misma, con lo cual ya la pudimos trazar en alzado y proyectarla también en planta. Tiene que ser más grande que la azul porque, como vemos aquí, la azul no es una geodésica, o sea, no es una esfera más, no es una circunferencia máxima, o sea, que pase por el centro, sino que está desplazada un poco por debajo del centro, ¿no? Y por tanto es algo menor, o sea que la roja tiene que ser ligeramente mayor que la azul, ¿no? Bueno, pues esa es la solución a este ejercicio. O sea, esfera que pasa por los vértices de un tetraedro, ya que sabemos que igual que por 3 puntos pasa una circunferencia, si agregamos uno más, por 4 puntos pasará una esfera, ya que sabemos que por 3 puntos se define un triángulo que define una circunferencia
y si cogemos el lado de ese triángulo que define dos vértices y cogemos otro vértice más, pues tendremos la siguiente circunferencia que pasa por otro triángulo, que es la azul, ¿no? Bueno, pues la intersección de las ortogonales por los centros de las circunferencias que pasan por esos triángulos define el centro de la esfera, ¿no? Y esa sería la resolución del ejercicio.